La prueba de inteligencia anual de la Academia Galáctica era más que un examen, era un espectáculo, una tradición que mostraba las mentes más brillantes de todo el universo durante siglos. Los estudiantes de varias especies alienígenas habían competido para demostrar su superioridad intelectual. Este año, por primera vez, se invitó a los humanos a participar. La Junta de la Academia había debatido durante años si los humanos, conocidos más por su adaptabilidad que por su inteligencia bruta, podrían manejar los rigurosos desafíos presentados en el examen. Finalmente, Curiosity 1 y Caroline Witte, una representante de la Tierra, tuvieron la oportunidad de unirse a las filas de élite. Caroline entró en los relucientes pasillos del centro de exámenes, sus botas hicieron clic contra el piso metálico pulido. El edificio en sí era una maravilla de ingeniería alienígena. Sus paredes brillaban con luces pulsantes que parecían respirar en sincronía con la energía que corría por sus circuitos. Sobre sus paneles cristalinos se mostraban los nombres de los participantes y sus respectivos planetas en un idioma que se traducía automáticamente en su mente gracias al implante neuronal que había recibido al llegar a la academia. Su nombre Caroline Witte la Tierra se destacaba entre los nombres más elaborados y exóticos de sus compañeros. Sintió el peso de 1000 ojos sobre sus estudiantes alienígenas de todas las formas y tamaños, susurraban en voz baja mientras pasaba junto a ellos. Ella era una anomalía. Un ser primitivo de un mundo de muerte a un planeta conocido por sus duras condiciones y naturaleza impredecible. Aunque los humanos eran reconocidos por su resistencia, a menudo se los descartaba como poco sofisticados en comparación con la destreza intelectual de las especies que habían evolucionado en entornos más estables. Caroline mantuvo la barbilla en alto, ignorando las miradas y los susurros. Había aprendido hace mucho tiempo que la mejor manera de lidiar con el escepticismo era demostrar que estaba equivocado. El salón de exámenes era una cámara circular enorme e imponente. Las paredes estaban alineadas con pantallas holográficas que mostraban ecuaciones, mapas estelares y rompecabezas complejos. En el centro de la habitación se encontraba un imponente pilar de cristal que irradiaba una suave luz azul que parecía zumbar en armonía con la atmósfera. Los estudiantes estaban sentados en cápsulas individuales dispuestas en círculos concéntricos alrededor del pilar. Cada una equipada con una interfaz adaptada a las necesidades de su especie. Algunas cápsulas tenían paneles táctiles para especies con apéndices, mientras que otras proyectaban símbolos holográficos para quienes se comunicaban a través de la luz o el sonido. Caroline encontró su cápsula cerca del anillo exterior, una silla y un escritorio sencillos que parecían casi fuera de lugar entre las configuraciones más sofisticadas. Pasó los dedos sobre la superficie del escritorio sintiendo el material suave y fresco, se iluminó con su toque mostrando su nombre y un mensaje introductorio que le daba la bienvenida al examen. No pudo evitar sentir una mezcla de emoción y aprensión. Esta era su oportunidad de mostrarle a la galaxia de lo que eran capaces los humanos mientras los estudiantes se acomodaban en sus cápsulas. Una voz resonó a través del pasillo, rica y autoritaria. Era el supervisor del examen. Un alienígena imponente con piel translúcida que brillaba débilmente, revelando intrincadas redes de venas y vías neuronales. Por debajo de su voz no se hablaba ni se escuchaba en el sentido tradicional, sino que resonaba directamente dentro de la mente de cada participante. Bienvenidos estudiantes de la galaxia A. La prueba anual de inteligencia de hoy enfrentará desafíos que pondrán a prueba no solo su conocimiento, sino también sus habilidades para resolver problemas y su capacidad de adaptación. Esta prueba es un reflejo de nuestra búsqueda colectiva de la excelencia. Recuerde que el éxito aquí no es simplemente un logro personal, es un testimonio de las capacidades de su especie. El supervisor levantó una mano y la habitación se oscureció. El pilar de cristal en el centro comenzó a latir y a proyectar sombras parpadeantes en las paredes. Deje que la prueba comience de inmediato. Las cápsulas se iluminaron con pantallas holográficas, cada una de las cuales presentaba el primer conjunto de desafíos. La pantalla de Caroline mostraba un gráfico estelar complejo con varias anomalías. Su tarea era identificar patrones y predecir la siguiente secuencia. Respiró profundamente y comenzó a analizar los datos. Sus dedos volaron por la interfaz a su alrededor. Los otros estudiantes estaban completamente inmersos en sus tareas. Sus métodos únicos de interacción creaban una sinfonía de sonidos, luces y movimientos. Mientras Caroline trabajaba, un temblor leve recorrió el piso. Hizo una pausa y miró a su alrededor, pero ninguno de los otros estudiantes pareció notarlo. Lo descartó. Como si estuviera nerviosa, volvió a su tarea. Sin embargo, el temblor se hizo más fuerte seguido de un bajo y siniestro bulto. Las luces de la habitación parpadearon y las pantallas
Holográficas fallaron. La voz de los supervisores resonó en sus mentes una vez más. Calmados pero firmes, permanezcan sentados. Estamos experimentando un problema técnico menor que se resolverá en breve, pero el problema estaba lejos de ser menor. El zumbido se intensificó y con una sacudida repentina la habitación se oscureció. El pilar de cristal en el centro de la habitación, el corazón del sistema de exámenes, se atenuó a un brillo tenue. El pánico se extendió entre los estudiantes. Mientras sus cápsulas se apagaban, dejándolos aislados de sus tareas, la iluminación de emergencia se activó bañando la habitación en un tono rojo tenue que solo aumentó la tensión. El implante neuronal de Caroline zumbó con estática, una indicación de que la comunicación con el supervisor y los sistemas de la academia se había cortado. Miró a sus compañeros, muchos de ellos ya estaban intentando acceder a los protocolos de emergencia en sus cápsulas, pero sus esfuerzos fracasaron. La habitación estaba diseñada para ser impermeable a la interferencia externa durante los exámenes, lo que garantizaba una concentración absoluta y seguridad. Ahora esa misma característica los había atrapado en una cámara sellada sin conexión con el mundo exterior. Uno de los estudiantes alienígenas, una criatura insectoide alta con una piel brillante como un caparazón, chasqueó sus mandíbulas en frustración. Esto es inaceptable, nuestra especie no tolera tal ineficiencia. Su voz, aguda y aguda, cortó el aire provocando un murmullo de acuerdo de los demás. Otro estudiante, un ser gelatinoso cuya forma cambiaba y se arremolinaba con colores iridiscentes, intentó usar su apéndice para manipular las cerraduras de su cápsula. Si no podemos restablecer la comunicación pronto, corremos el riesgo de quedar atrapados aquí indefinidamente, dijo su voz. Resonando como el repique de una campana, Caroline observó el caos que se desarrollaba. Su mente acelerada no era ajena a las emergencias. Al crecer en la Tierra, se había enfrentado a su cuota de situaciones impredecibles mientras los extraterrestres entraban en pánico. Sus mentes estructuradas incapaces de lidiar con lo inesperado, Caroline vio una oportunidad de dar un paso adelante. Se inclinó hacia adelante en su cápsula, estudiando el diseño de la habitación y el pilar de cristal en su centro. El pilar era la clave. Si pudiera averiguar cómo se alimentaba, podría ser capaz de restaurar el sistema. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño cuaderno y herramientas simples de pen que parecían casi ridículas en una habitación llena de tecnología alienígena avanzada. Mientras comenzaba a esbozar el diseño de la habitación, podía sentir los ojos escépticos de sus compañeros sobre ella. Un estudiante Aven con un plumaje brillante inclinó su cabeza, sus ojos pequeños entrecerrando. ¿Qué está haciendo el humano? Haciendo dibujos como la pintoresca. Caroline ignoró el comentario y se concentró en su Bocito. Marcó las ubicaciones de las cápsulas, el pilar de cristal y los paneles de iluminación de emergencia. Sus observaciones la llevaron a darse cuenta de que la fuente de energía del pilar probablemente estaba debajo del piso, accesible a través de una escotilla de mantenimiento cerca del centro de la habitación. Si pudiera alcanzarla, podría reiniciar el sistema manualmente. Resistió sus movimientos, llamando la atención de la habitación. Creo que sé cómo solucionar esto, dijo con voz firme. A pesar del peso del momento, los otros estudiantes la miraron fijamente. Su incredulidad era palpable. ¿Y qué te hace Pensa. Un ser primitivo como tú puede resolver lo que nuestras mentes superiores no pueden? La estudiante insectoide hizo clic. Con desdén. Caroline lo miró fijamente sin pestañear. Porque mientras estás ocupado discutiendo y entrando en pánico, en realidad estoy tratando de resolverlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío que ninguno de ellos se atrevió a contrarrestar sin otras opciones. Los estudiantes se hicieron a un lado a regañadientes, lo que permitió que Caroline tomara la iniciativa. Se acercó al pilar con el corazón palpitando, sabiendo que esta era su oportunidad de demostrar el valor de la humanidad, no solo a ellos, sino a ella misma. El zumbido, que había comenzado como una leve molestia, se convirtió en una vibración constante que resonó a través del suelo. Por un momento pareció como si la estructura misma del salón de exámenes de última generación de la Academia Galáctica se estuviera desenredando. Las luces de emergencia, arrojando un resplandor rojo inquietante a la habitación, parpadearon como si estuvieran luchando por mantenerse con vida. La única atmósfera estéril ahora estaba cargada de tensión, y el silencio que había caracterizado la prueba fue destrozado por las voces frenéticas de los estudiantes alienígenas. Caroline Witte permaneció sentada en su cápsula, viendo cómo sus compañeros alienígenas estallaban en una cacofonía de pánico. Frente a ella, un alienígena gelatinoso conocido como Lockhart se estrelló contra el costado de su cápsula. Su forma onduló en frustración. Esto no debería estar sucediendo. Sistemas como estos no fallan, gritó.
Su voz sonando como una campana rota a la izquierda de Caroline, un gran estudiante insectoide a quien había llegado a conocer mientras la pasta de cigar hace círculos erráticos, sus mandíbulas hacen clic ruidosamente con irritación. Inaceptable este examen, se supone que es el pináculo del orden y la precisión, esto es caos su compuesto. Los ojos se movieron rápidamente del pilar de cristal oscurecido en el centro de la habitación a las tiras de iluminación de emergencia incrustadas en el piso. Otra voz rompió el ruido, todos se calmaron. Pertenecía a un alienígena Aven con una cresta de plumas azules vibrantes. Cara agitó sus alas para enfatizar, tratando de poner orden en el desorden. El supervisor arreglará esto, ellos siempre lo hacen, solo tenemos que mantener la calma y esperar. Pero incluso los tonos tranquilizadores de Carno pudieron aliviar la creciente inquietud en la habitación. Los alienígenas, a pesar de su vasta inteligencia, no estaban preparados para este nivel de imprevisibilidad. Su educación, aunque minuciosa, estaba arraigada en ese sistemas y estabilidad en los que crecieron. Ambientes donde cada variable estaba controlada, cada contingencia planeada. Ahora, enfrentados a lo desconocido, sus mentes lógicas vacilaron. Caroline sintió el peso de su pánico colectivo presionándola, pero se negó a dejar que la afectara. En cambio, se concentró en lo que podía controlar: las vibraciones bajo sus pies. Las luces parpadeantes, el leve zumbido que llenaba la habitación, cada una era una pista, una pieza de un rompecabezas esperando ser resuelta. Se inclinó hacia adelante, colocando sus manos planas sobre el escritorio de su cápsula, y comenzó a analizar su entorno. El pilar de cristal en el centro de la habitación, que una vez había pulsado con un brillo azul constante, ahora estaba oscuro y sin vida. Había sido el núcleo del sistema operativo del examen, responsable de todo, desde las pantallas holográficas hasta las conexiones neuronales que permitían la comunicación con el supervisor. Sin él, la habitación estaba efectivamente aislada del resto de la academia. Los pensamientos de Caroline fueron interrumpidos por una conmoción repentina. Cerca del otro lado de la habitación, un imponente, el representante Yan Alien llamado Tarok, había tomado el asunto en sus propias manos o garras. Con un gruñido gutural, arrancó el panel de control de su cápsula, exponiendo una maraña de cables y circuitos. Si el supervisor no arregla esto, lo haré yo, declaró, su cola azotando. Detrás de él, espera, Kabar graznó agitando sus alas furiosamente. No sabes lo que estás haciendo, podrías empeorarlo. Pero Taro no se inmutó, sus garras se movieron con sorprendente precisión mientras intentaba recablear el panel. Saltaron chispas y un vino agudo llenó el aire. Los otros estudiantes retrocedieron, sus expresiones una mezcla de miedo y molestia. Momentos después, el panel emitió un fuerte estallido y una delgada columna de humo se elevó de los cables de Rock. Rugió con frustración, golpeando su puño contra el panel. Ahora inútil, esto no tiene sentido. Zix chasqueó sus mandes, haciendo clic con enojo. Ninguno de nosotros tiene las herramientas o el conocimiento para arreglar esto. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Y qué quieres que hagamos? Lockhart disparó de vuelta su forma gelatinosa, temblando de agitación. Siéntate aquí y espera morir, porque eso es lo que pasará si no resolvemos esto. La habitación se sumió en discusiones acaloradas. Las voces de los estudiantes se superponían en un estruendo caótico. Caroline observó en silencio su mente corriendo. Comprendía su frustración, pero su pánico era contraproducente. Estaban tan concentrados en culparse el uno al otro o en la situación que no podían ver el panorama general. Tomando una respiración profunda, Caroline se puso de pie y salió de su cápsula. El movimiento atrajo la atención de algunos estudiantes cercanos que se giraron para mirarla con diversos grados de curiosidad y escepticismo. ¿Qué estás haciendo, humano cigar?, exigió, su tono agudo, tratando de resolver el problema. Caroline respondió con calma. Su voz tenía una confianza tranquila que silenció el área inmediata. Aunque el murmullo continuó extendiéndose por el resto de la habitación, se acercó al pilar de cristal. Sus botas cliqueando suavemente contra el piso. De cerca, podía ver un débil ranuras y patrones grabados en su superficie, como venas que recorren un organismo vivo. Kabar revoloteó hasta pararse a su lado. ¿Qué esperas lograr?, preguntó, su tono más curioso que acusador. No lo sé todavía, Caroline admitió, pero quedarse parado discutiendo no ayuda. Este pilar es la clave del sistema. Si podemos averiguar qué está mal con él, podríamos restaurar la energía. Lockhart se deslizó más cerca, su forma gelatinosa dejando un rastro débil en el suelo. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Ninguno de nosotros sabe cómo funciona esta cosa. Caroline encogió sus ojos. Sin dejar nunca el pilar. No necesito saber cómo funciona, solo necesito encontrar la parte que está rota. Su respuesta práctica pareció irritar a Cigar, que chasqueó sus mandíbulas con fastidio. Arrogancia humana típica. ¿Crees que puedes resolver esto con tus métodos primitivos? Déjalo en manos de aquellos de nosotros con verdadera inteligencia. Caroline ignoró el golpe, sacando una pequeña libreta y un bolígrafo de su bolsillo. Era un hábito que había adquirido en la Tierra. Escribir cosas la ayudó a organizar sus pensamientos. Comenzó a dibujar el pilar, anotando sus dimensiones y la ubicación de sus
ranuras y paneles humano, se movió rápidamente, su mente completamente enfocada en la tarea en cuestión. Los otros estudiantes observaron con una mezcla de fascinación e incredulidad. Para ellos sus acciones parecían arcaicas, incluso ridículas, pero había algo en su determinación que les impedía desestimarla por completo. Mientras Caroline trabajaba, comenzó a notar un patrón en las ranuras en la superficie del pilar. Parecían converger en un solo punto cerca de la base donde estaba incrustado un panel débilmente brillante. Este podría ser, murmuró arrodillándose para examinar el panel más de cerca. ¿Qué encontraste?, preguntó Car inclinándose sobre una fuente de energía. Respondió Caroline. O al menos creo que lo es. Si podemos acceder a él, podríamos reiniciar el sistema. ¿Y cómo planeas hacer eso?, preguntó Car escépticamente. Caroline miró las herramientas esparcidas por el piso del intento anterior de Thor. En las reparaciones, ella tomó un pequeño dispositivo de múltiples puntas que parecía un destornillador y se volvió hacia el panel. Haciendo lo que los humanos hacen mejor, improvisando con manos firmes, comenzó a desatornillar el panel. Sus movimientos eran cuidadosos y precisos. La habitación quedó en silencio mientras los otros estudiantes observaban cómo su escepticismo anterior daba paso a un respeto a regañadientes. Por primera vez, Caroline sintió que no era solo una forastera, era su mejor oportunidad de salir de este lío. La habitación quedó en silencio mientras Caroline desatornillaba cuidadosamente el panel en la base del pilar de cristal. El zumbido constante que había permeado el aire antes ahora fue reemplazado por una quietud casi opresiva. Los ojos de todos los estudiantes alienígenas estaban fijos en ella. Su escepticismo se mezclaba con un destello de esperanza de que ella podría tener éxito donde ellos habían fallado. Las tenues luces rojas de emergencia proyectaban largas sombras en el piso, amplificando la T en el aire. Cuando el panel se soltó, reveló una red compleja de circuitos, conductos brillantes y fibras relucientes. Los estudiantes alienígenas, acostumbrados a las interfaces neuronales avanzadas, se sintieron inmediatamente abrumados por la vista de la intrincada maquinaria. Incluso las especies con más inclinación técnica, como Cigar, retrocedieron levemente ante la gran complejidad, pero Caroline no se inmutó. Se quedó mirando el lío de cables y conductos. Su mente trabajaba furiosamente para darle sentido. ¿Qué estás mirando exactamente?, Kabar preguntó con voz vacilante. El alienígena Aben estaba a su lado. Sus brillantes plumas se atenuaron por la luz roja. Caroline no miró hacia arriba. Es un sistema de conductos de energía. He visto algo así antes. Bueno, no exactamente esto, pero lo suficiente para reconocer los patrones. La energía fluye a través de estos conductos y alimenta el pilar principal. Si podemos rastrear el flujo y encontrar la interrupción, tal vez podamos arreglarlo. Y si no puedes. La forma gelatinosa de Loar tembló. Su voz teñida de duda. Caroline finalmente levantó la vista y encontró su mirada. Si no puedo, todavía estamos estancada aquí, pero sentada no resolverá nada, así que a menos que alguien tenga una mejor idea, déjenme trabajar. Un tono calmado pero asertivo silenció cualquier otra objeción, incluso Cigar, que había sido el crítico más vocal, dio un paso atrás de mala gana, permitiéndole continuar. Caroline metió la mano en su bolsillo y sacó su bolígrafo, usando su punta metálica para pinchar con cuidado los conductos. Mientras trabajaba, comenzó a notar inconsistencias sutiles en el flujo de energía. Los conductos pulsaban débilmente su luz, cambiando en intensidad. La mayoría de ellos brillaban con una luz azul constante, pero uno cerca del centro parpadeaba erráticamente. Su luz opaca y desigual. Caroline trazó el conducto con su bolígrafo, siguiendo su camino más profundamente en la maquinaria. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que podría haber encontrado la fuente del problema. Este está dañado, dijo señalando el conducto parpadeante. Es que no están recibiendo suficiente energía o hay una rotura en algún lugar a lo largo de la línea. ¿Y cómo planeas arreglarlo? El tono de Zix todavía era agudo, pero no había. Ahora Caroline tenía una pizca de curiosidad genuina. Exhaló mientras se limpiaba una gota de sudor de la frente. Necesitaré pasar por alto la sección dañada si puedo redirigir el flujo de energía a través de uno de los conductos vecinos. Debería estabilizar el sistema. La habitación estalló en murmullos. La idea de redirigir la energía manualmente era casi impensable para los estudiantes alienígenas cuya especie dependía de sistemas automatizados para tales tareas, pero Caroline ignoró sus dudas. Había crecido en un mundo donde la improvisación era a menudo la clave para la supervivencia y confiaba en sus instintos. Alcanzó una de las herramientas que Toro había descartado antes.
Un dispositivo que se parecía a un par de alicates pero emitía una luz tenue y brillante. Se sentía extraño en sus manos, pero su función era intuitiva. Con suficiente cuidado, comenzó a manipular el conducto dañado aislando la sección parpadeante. Saltaron chispas mientras trabajaba y el aire se llenó con el leve olor a ozono. Los otros estudiantes observaron un intenso silencio. Su escepticismo gradualmente dio paso al asombro. Los movimientos de Caroline eran casi precisos. Metódica como si hubiera hecho esto 100 veces antes de que su ingenio humano, una vez descartado como primitivo, fuera ahora su mejor esperanza de escapar del salón de exámenes cerrado justo cuando estaba a punto de completar el bypass. El suelo bajo sus pies tembló, un profundo zumbido resonante resonó en la habitación y el pilar de cristal parpadeó débilmente. El conducto dañado chispeó violentamente y Caroline retiró su mano justo a tiempo para evitar una descarga eléctrica. ¿Qué está pasando? Kabar graznó, sus plumas se erizaron en alarma. Caroline frunció el ceño, su mente estaba acelerada. El sistema está tratando de reiniciarse. El daño debe ser peor de lo que pensé. Si no lo estabilizo pronto, todo podría sobrecargarse. Trabajó más rápido, sus manos se movieron con una mezcla de urgencia y precisión. Los otros estudiantes comenzaron a retroceder sintiendo la creciente inestabilidad del pilar. Incluso la roca, que había sido inquebrantable antes, parecía inquieta. Finalmente, con un último ajuste, Caroline conectó el bypass. El conducto dañado se oscureció y la energía se desbordó. El flujo se desplazó suavemente hacia los conductos vecinos. El pilar de cristal parpadeó una vez más antes de estabilizarse. Su luz azul regresó con un pulso constante. Caroline se sentó sobre sus talones. Su pecho se agitaba mientras recuperaba el aliento. La habitación estaba en silencio, a salvo del suave zumbido del sistema restaurado. Los estudiantes alienígenas la miraron con asombro e incredulidad. Sus expresiones eran una mezcla de alivio y admiración. «Tú, lo lograste, Gar», dijo su voz apenas por encima de un susurro. Caroline asintió con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. «Creo que sí, pero aún no estamos fuera de peligro. Necesito verificar la interfaz principal para asegurarme de que todo esté nuevamente en línea». Mientras se ponía de pie, la voz del supervisor resonó en la habitación. Tranquila y autoritaria como siempre. Funcionalidad del sistema restaurada. Comunicación restablecida. Esperando más instrucciones. Los estudiantes dejaron escapar un suspiro colectivo de alivio. Su tensión finalmente se rompió por un momento. Caroline se permitió disfrutar de la sensación de logro. Lo había logrado. No solo había arreglado el sistema, sino que también había demostrado que ella misma ante sus compañeros alienígenas, pero mientras el supervisor continuaba hablando. La sonrisa de Caroline se desvaneció. Diagnósticos iniciales indican interferencia manual con el sistema identificar al individuo responsable. La habitación quedó en silencio una vez más, y todos los ojos se volvieron hacia Caroline. Ella tragó. Con fuerza su corazón latía con fuerza, sería castigada por sus acciones a pesar de salvar el día, solo el tiempo lo diría. La tensión. En la habitación era palpable la voz tranquila pero autoritaria del supervisor resonó en las mentes de todos los estudiantes. Interferencia manual detectada. Individuo responsable da un paso adelante. Los pilares de cristal restaurados brillan, iluminaron la cámara proyectando largas sombras en los rostros alienígenas. Se volvieron hacia Caroline. Su pecho se apretó cuando la comprensión se estableció en sus acciones, aunque bien intencionadas, habían violado los protocolos de la Academia Galáctica. La mirada de Caroline recorrió la habitación. Los estudiantes alienígenas que hace unos momentos la habían mirado con asombro ahora parecían inseguros. Sus expresiones iban desde la admiración hasta el cansancio. El silencio se extendió roto solo por el leve zumbido del sistema que había reparado. Su corazón latía con fuerza pero se negó a dejar que el miedo toma el control. Se enderezó, tomó una respiración profunda, respiró y dio un paso adelante. Soy yo quien arregló el sistema, dijo su voz firme a pesar del peso del momento. Si eso es lo que quieres decir con interferencia, entonces sí fui yo. El supervisor se materializó en la base del pilar de cristal, su forma translúcida brillando débilmente. Su imponente presencia era a la vez intimidante y de otro mundo. Su mirada o la impresión de alguien fijada en Caroline. Explica tus acciones, humano. Caroline se obligó a mantener la calma. El sistema se volvió loco y estábamos atrapados. Noté que uno de los conductos de energía estaba dañado. Lo desvié para restaurar el flujo de energía y estabilizar el sistema. Era la única manera de sacarnos. El supervisor inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera procesando sus palabras. Su siguiente pregunta vino sin
Inflexión ni acusatoria ni aprobatoria. ¿Sabías que la manipulación no autorizada de los sistemas de la Academia es una violación del protocolo si admitió Caroline su voz? Firme, pero también sabía que si no actuaba, podríamos haber estado atrapados aquí indefinidamente. Tomé la decisión de arreglar el problema porque nadie más podía. La forma de la supervisora brilló de nuevo, como si estuviera considerando su respuesta. La sala permaneció en silencio, los estudiantes alienígenas observando atentamente. Finalmente la supervisora habló. Sus acciones fueron poco ortodoxas y violaron las normas de la Academia. Sin embargo, el resultado de su interferencia ha restaurado la funcionalidad al sistema. Esto presenta un dilema. Sisr, que había estado rondando cerca del borde del grupo, no pudo contenerse. Un dilema. Ella rompió las reglas. Los humanos siempre actúan sin pensar en las consecuencias. Caroline se giró para mirarlo. Su expresión tranquila pero resuelta. Pensé en las consecuencias. Sabía que lo que estaba haciendo iba en contra de las reglas. Pero también sabía que no hacer nada era peor. A veces las reglas tienen que ser dobladas para resolver un problema. La tensión entre Caroline y Ciar crepitó en el aire, pero antes de que el alienígena insectoide pudiera responder, Kabar dio un paso adelante. Sé correcto, dijo, su voz pensativa. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Entramos en pánico. Ella actuó. Sin ella todavía estaríamos atrapados. La forma gelatinosa de Loar vaciló. Sus colores cambiaron. Odio admitirlo, pero Kabar tiene razón. Los humanos son extraños, pero son adaptables. Por eso ella tuvo éxito donde nosotros fallamos. La voz del supervisor se abrió paso. Los murmullos de acuerdo. Este incidente resalta un aspecto significativo de la cooperación entre especies. Las acciones de los humanos, aunque poco convencionales, demuestran adaptabilidad e ingenio, rasgos que a menudo se subestiman. En entornos estructurados como esta academia, Caroline parpadeó sorprendida por las palabras del supervisor. Fue un elogio. Sin embargo, el supervisor continuó. Las reglas existen por una razón. Garantizan el orden y la seguridad. Las acciones humanas, si bien son efectivas, no pueden pasar sin el reconocimiento de la infracción. La academia. Solo tienes que decidir cómo abordar esto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube pesada. El estómago de Caroline se revolvió. No tenía idea de qué tipo de castigo podría esperar. La expulsión, destierro de la academia, peor, pero antes de que el supervisor pudiera decir más, el pilar de cristal emitió un suave timbre que indicaba la restauración de la funcionalidad completa. Los sistemas de examen ahora están operativos. El supervisor anunció que puedes reanudar la prueba. Caroline se quedó con la mandíbula abierta. Reanuda la prueba, soltó antes de poder detenerse. Después de todo esto, el supervisor se volvió hacia ella, su forma translúcida pulsando débilmente. La prueba mide más que el conocimiento humano, evalúa la adaptabilidad, resolución de problemas y la capacidad de funcionar bajo presión. Lo que ha sucedido aquí es tan parte de la prueba como los desafíos que enfrentaste en tus cápsulas. Regresa a tu asiento. Caroline lo miró fijamente, su mente acelerada. ¿Era todo esto parte del examen? Si los hubieran probado en sus reacciones a la falla del sistema. El pensamiento era a la vez exasperante y extrañamente impresionante. Intercambió una mirada con Kabar, que se encogió de hombros con un movimiento de sus alas a regañadientes. Caroline regresó a su cápsula, su mente todavía zumbaba con preguntas. Los otros estudiantes siguieron su ejemplo, sus movimientos más lentos, más tenues. Las pantallas holográficas en sus escritorios parpadearon y volvieron a la vida, presentando el siguiente conjunto de desafíos. Caroline intentó concentrarse, pero sus pensamientos seguían volviendo a los eventos de la última hora. La voz del supervisor resonó una vez más. El sistema ha registrado sus contribuciones y respuestas individuales durante el mal funcionamiento. Esto se considerará como parte de su evaluación general. Proceda. Caroline exhaló lentamente y Se obligó a concentrarse. El mapa estelar en su pantalla era tan complejo como antes, pero ahora se sentía menos abrumador. Abordó los problemas con renovada determinación. Su bolígrafo volaba por la pantalla mientras trazaba soluciones. A su alrededor, los otros estudiantes parecían igualmente concentrados. Su pánico anterior fue reemplazado por un sentido de propósito a medida que el examen continuaba. Caroline notó cambios sutiles en la atmósfera. Los estudiantes alienígenas que anteriormente la habían visto como una forastera ahora parecían considerarla con una mezcla de respeto y curiosidad. Incluso Cigar, aunque todavía distante, ya no hacía comentarios sarcásticos. Car occasionalmente la miraba. Desviaba la mirada y sus plumas se erizaban en lo que ella asumió era una aprobación. Pasaron las horas y el desafío final apareció en las pantallas. Era una tarea colaborativa, algo que los estudiantes no habían anticipado. Las pantallas.
holográficas se fusionaron formando un solo problema masivo que requería la participación de todos en la sala. La voz del supervisor explicó las reglas. Esta tarea requiere cooperación. Cada uno de ustedes tiene una parte de la solución. Trabajen juntos. La sala quedó en silencio nuevamente, pero esta vez fue un silencio de concentración en lugar de miedo. Caroline respiró profundamente y se volvió hacia Gabar. Hagámoslo. El alienígena Aben asintió. Y pronto la sala zumbó de actividad mientras los estudiantes sacaban sus conocimientos y habilidades. Caroline se encontró liderando el esfuerzo. Coordinando. Entre especies con facilidad. Su capacidad para adaptarse a la forma única de pensar de cada alienígena se convirtió en la clave de su éxito. Cuando finalmente se completó la tarea, la pantalla holográfica se disolvió y la voz del supervisor llenó la sala una vez más. La prueba está completa. Los resultados serán. Caroline se reclinó en su cápsula. Exhausta pero satisfecha, cualquiera que fuera el resultado, sabía que lo había dado todo, más importante aún, había demostrado que los humanos tenían un lugar en la Academia Galáctica no solo como estudiantes, sino como iguales. Mientras los estudiantes salían de la sala de exámenes, Gabar se puso a caminar junto a ella. ¿Sabes qué dijo su tono ligero para una especie primitiva? No eres tan mala. Caroline se rió. La tensión finalmente se rompió. Gracias. Creo que detrás de ellos Cigar chasqueó sus mandíbulas. En lo que sonó como una aprobación renuente. No dejes que se te suba a la cabeza, humano. Tiene suerte. Caroline sonrió. Su confianza inquebrantable. Tal vez los humanos solo están llenos de sorpresas. El supervisor los vio irse. Su forma translúcida, parpadeando débilmente, aunque no habló un rastro de aprobación, permaneció en su presencia. La Academia Galáctica había visto muchos estudiantes notables a lo largo de los siglos, pero Caroline Witte era algo nuevo, un recordatorio de que incluso en una galaxia de posibilidades infinitas siempre había lugar para lo inesperado. El silencio en la sala de exámenes dio paso a un murmullo bajo de conversación mientras los estudiantes salían de sus cápsulas. La tensión de las últimas horas se había disipado y fue reemplazada por una tranquila sensación de logro. La tarea final colaborativa los había obligado a trabajar juntos, cerrando la brecha entre las especies para Caroline Witte. Sin embargo, el final de la prueba marcó el comienzo de algo mucho más significativo cuando los estudiantes se reunieron en el atrio central de la Academia Galáctica. El pilar de cristal en el corazón de la sala de exámenes pulsó con una suave luz azul. Parecía estar vivo y resonaba con la energía de los esfuerzos combinados de los estudiantes. Los paneles holográficos en lo alto se mostraban. Caroline se quedó parada cerca del borde de la multitud, con el corazón latiendo con fuerza mientras esperaba los resultados. A pesar de su confianza en sus habilidades, no podía sacudirse la incertidumbre de si había hecho lo suficiente para demostrar su valía o si sus acciones durante el mal funcionamiento eclipsarían su desempeño. La forma translúcida del supervisor se materializó sobre la multitud. Su imponente presencia exigía atención. Su voz, tan tranquila y resonante como siempre, resonó en el atrio. Estudiantes, los resultados de la prueba anual de inteligencia se han recopilado. Su desempeño ha sido evaluado en función del conocimiento, la adaptabilidad, la resolución de problemas y la colaboración. Caroline se quedó sin aliento mientras el supervisor continuaba. La prueba de este año presentaba desafíos imprevistos que ponían a prueba no solo su intelecto, sino también su capacidad para funcionar. Bajo presión, cada uno de ustedes contribuyó a la resolución de estos desafíos, demostrando el valor de la cooperación entre especies. Los paneles holográficos se movieron y mostraron una tabla de clasificación de nombres y puntajes. Los ojos de Caroline escanearon la lista, con el corazón acelerado. Ella vio su nombre cerca de la cima. Caroline Witte Earth. Su puntaje era más alto de lo que se había atrevido a esperar. Una oleada de murmullos se extendió entre la multitud cuando los estudiantes alienígenas notaron su ubicación. Gabar se acercó, su brillante plumaje brillando en la luz. Lo lograste, Caroline, dijo su voz teñida de admiración. Demostraste que todos estaban equivocados. Caroline sonrió. El peso del día finalmente se levantó de sus hombros. No podría haberlo hecho sin la ayuda de todos. La tarea final fue un esfuerzo de equipo. Cigar chasqueó sus mandíbulas, su tono a regañadientes, pero sincero. Tal vez los humanos no son tan primitivos como pensaba. Te adaptaste donde fallamos. Eso es impresionante. Antes de que Caroline pudiera responder, el supervisor habló de nuevo. Un estudiante en particular demostró cualidades excepcionales durante la prueba. Las acciones de este individuo no solo resolvieron el mal funcionamiento del sistema, sino que también aseguraron el éxito de la tarea colaborativa. Su desempeño ejemplifica los principios de la Academia Galáctica. Caroline sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Sus mejillas se sonrojaron, pero se mantuvo erguida, cumpliendo con las expectativas. La mirada del supervisor, mientras su forma translúcida parecía enfocarse en ella. Caroline Witte de la Tierra,
el supervisor anunció que sus acciones han establecido un precedente de adaptabilidad e ingenio. Si bien sus métodos no fueron convencionales, encarnan el espíritu de innovación que esta academia busca fomentar. Por la presente se le reconoce como la mejor intérprete de la prueba de este año. La sala estalló en aplausos, tentativos al principio, luego creciendo en entusiasmo. El corazón de Caroline se hinchó con una mezcla de orgullo e incredulidad. Había llegado a la Academia Galáctica como una forastera, vista como una rareza entre las mentes más brillantes de la galaxia. Ahora estaba en la cima de sus filas. Kabar la empujó con su ala, sus plumas se erizaron en señal de aprobación. Parece que ahora eres la estrella de la Academia. Caroline se rió. El sonido fue ligero y genuino. No sé sobre eso, pero se siente bien ser reconocida. Mientras los aplausos se apagaban, el supervisor descendió al suelo su forma. Elevándose sobre Caroline, tus acciones de hoy serán recordadas no solo por su ingenio sino por la lección que proporcionan en una galaxia de incontables especies y culturas. Es lo inesperado lo que a menudo impulsa el progreso. Tu Caroline Witte. Nos has demostrado que hay fuerza en la diversidad. Caroline inclinó la cabeza humillada por las palabras del supervisor. Gracias. Dijo en voz baja. Solo hice lo que pensé que era correcto. La forma translúcida del supervisor brilló su voz, suavizándose, y es precisamente por eso que tuviste éxito. La ceremonia concluyó con la presentación de certificados y elogios a todos los estudiantes. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Caroline se encontró rodeada por sus compañeros, los estudiantes alienígenas que una vez la habían despedido ahora la buscaban. Su curiosidad y respeto evidente. La forma gelatinosa de Loar vaciló mientras hablaba Caroline. Nunca pensé que diría esto, pero aprendí algo de ti. Hoy los humanos tienen una forma de ver soluciones donde otros ven problemas. Taro el reptil imponente retumbó su acuerdo. Tu coraje para actuar incluso cuando las probabilidades estaban en tu contra es algo de lo que podríamos aprender. Caroline sonrió, su aprensión anterior reemplazada por un sentido de pertenencia. Por primera vez desde que llegó a la academia, se sintió verdaderamente aceptada. La experiencia no solo había demostrado sus capacidades, sino que también había forjado conexiones que trascendían las especies. Mientras los estudiantes salían del atrio, Kabar caminó junto a Caroline. ¿Qué sigue para ti?, preguntó, su tono ligero pero curioso. Caroline consideró la pregunta. La prueba había terminado, pero su viaje en la Academia Galáctica apenas estaba comenzando. Supongo que seguiré aprendiendo, dijo. Hay tanto por ahí para explorar, tanto que entender. Hoy fue solo el primer paso. Kabar asintió con la cabeza, sus plumas brillantes. Si hoy es una indicación, harás grandes cosas. Mientras entraban al extenso campus de la Academia, las estrellas arriba brillaba como una promesa de infinitas posibilidades. Caroline sintió una oleada de determinación. Había venido a la Academia Galáctica para demostrar el valor de la humanidad, pero había ganado algo mucho más valioso: comprender el poder de la colaboración y la fuerza de la diversidad. Los eventos del día se convertirían en una leyenda en la Academia. Una historia de cómo un humano desafió las expectativas y reunió a una sala llena de mentes dispares. Para Caroline, fue un nuevo comienzo, una oportunidad de forjar su lugar en la galaxia e inspirar a otros a hacer lo mismo. Y mientras las estrellas la observaban, supo una cosa con certeza: este era solo el comienzo de su viaje.